Está en comunicación con nosotros el abogado y diputado nacional por el Frente de Todos, por Cava, es legislador por Cava y se llama Eduardo Valdés. ¿Qué tal, Eduardo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo va? Buen día. Bien, bueno, con ganas de hablar con vos de varias cosas. Dale. Y lo primero que me parece interesante es si vamos a hacerlo al revés. La pregunta sería, ¿qué te pareció o qué mirada tenés acerca del primer año de gestión que se va a cumplir entre semana de la administración del presidente Fernández? Pero primero quisiera consultarte acerca de cómo crees que se movió la oposición en este primer año de la administración de Alberto Fernández, si tuvieses que hacer un análisis. Bueno, primero, creo que nosotros somos peronistas, ¿sí? Desde la P hasta la S de peronistas, ¿sí? Nos tocó, imaginábamos y estamos preparados para rescatar fuentes de trabajo, multiplicar fuentes de trabajo, recuperar empresas, abrir empresas, construir viviendas. Y cuando estábamos para empezar todo eso, se nos vino una pandemia. Y para eso nunca nos habíamos preparado. Es más, yo creo que ningún dirigente político, ningún comunicador, nadie se imaginó vivir en un mundo como el que estamos viviendo a partir de marzo de este año. Y allí tuvimos que tomar la decisión de preservar la vida humana, cosa que en nuestra escala de valores es la causa primaria. Eso hizo que tuviéramos que paralizar la actividad económica. Y creo que el objetivo de que todas las personas lo único que vos no manejás en esto es el virus, el que contagia. Pero toda persona que fue contagiada tuvo derecho a tener salud. Acá no faltaron nunca, como vimos en Nueva York, como vimos en Francia, como vimos en España, nunca faltaron camas para atender al que estaba contagiado. Sí, sí. Y creo que a partir de diciembre, la última semana de diciembre, llegan las vacunas. A partir de allí, creo que en marzo, vacunando a un promedio de 5 millones de personas por mes, vamos a tener vacunada en marzo toda la población que puede estar en riesgo. Los de arriba de 60, los que tienen enfermedades que pueden, podíamos dar de vuelta, hemos dado vuelta la página de la pandemia y relanzamos nuestras ideas básicas primarias. Sí, sí. En el medio, con esta situación de emergencia, pudimos hacer un acuerdo con los acreedores, porque nos dejaron un país muy endeudado. Estamos trabajando para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque los plazos de vencimiento que el macrismo firmó son estrangular al país en estos 4 años, porque todo se paga en estos 4 años, es un horror. Y entonces ojalá que para marzo tengamos todo esto resuelto y relancemos productivamente el país. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en la calidad humana de quienes nos están gobernando. Eduardo, cuando el presidente Alberto Fernández a mediados de año dijo que Rodríguez Larreta era su amigo, ¿se excedió en la adjetivación o Rodríguez Larreta no está devolviendo la calidad de amistad que le propone Alberto Fernández? Ya, yo no soy quien para medir el amistómetro. Yo sinceramente digo que las decisiones que se tomaron el 19 de marzo fueron decisiones de consenso de un presidente que está dispuesto a generar políticas de Estado. Políticas de Estado. Y me pareció que Horacio Rodríguez Larreta estuvo a la altura de las circunstancias, como así también todos los gobernadores de Cambiemos. Sí, ahora, sí. Espera, déjame Sí, terminar. no, pensé que habías Ahora, sucede un acontecimiento inesperado,
cuál es la sublevación policial por carencia salarial. Mm. Y el presidente, con 400 uniformados con las cartucheras en la cintura y la pistola, tuvo que tomar una decisión sobre 2 o 3 alternativas que le propusieron. Y la verdad es que la decisión que toma el presidente de rescatar el dinero de más que Macri le dio a Larreta por encima de las partidas que le tenía que transferir, te lo explico en términos muy... Macri tenía que transferir 10 porque le mandó la Policía Federal a Larreta y le transfirió 20. ¿Entendés? Lo que hizo el presidente para resolver el problema de la seguridad del área metropolitana, usó los 10 de más que Macri le había dado a Larreta. Entonces, si Larreta se enoja por eso es porque es un nene caprichoso, hijo de mamá. Pero él sabe, con mucho dolor, el presidente toma esas decisiones. Son decisiones que encima la toma un vecino de la Ciudad de Buenos Aires, no la toma un antiporteño. Sí. Sí. Pero lo que no da es que nosotros hoy no sabemos si somos una ciudad o somos un área metropolitana, porque es una región. Y lo que es cierto es que hace 40 años, en todos los censos, la ciudad da que tiene una cantidad de habitantes de 2.900.000 habitantes. En los últimos 40 años la ciudad no creció ni decreció. En ese mismo periodo, el área metropolitana creció de 4 millones a 16 millones de personas. Y son fundamentalmente población que emerge de abajo, que es con muchas necesidades porque son nuestros compatriotas del interior del país que no encuentran la posibilidad de un trabajo digno en su provincia y emigran hacia el área metropolitana. Merecen tener, por lo menos, la misma calidad que tienen los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La seguridad, la iluminación. Bueno, los intendentes del área metropolitana solo pueden mantener las multitudes estas con un impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, que la paga el 40% de la población. Lo que hizo el presidente es ese dinero que era de la nación y que Macri se lo había mal dado a Larreta, con ese dinero invertirlo en esa situación, en la infraestructura y en la seguridad del área metropolitana. Entonces, el presidente obró como tiene un jefe de Estado y las cuestiones de amistad pueden permanecer cuando se ven que son honestas y sinceras las decisiones políticas que se toman. Que a Larreta le sirva para victimizarse y proyectar su figura, yo creo que tiene más que ver con esa parte de la tragedia o de la comedia que por un hecho real y cierto. Cuando hace un par de semanas nosotros en el programa estamos empezando a analizar este devenir de los últimos días, invitando a una reflexión que tiene que ver con lo siguiente que me gustaría expresarte, que es la idea de, después de la carta de Cristina Fernández y ese llamado a un diálogo en donde habló de política bimonetaria, que es un problema que tiene y que arrastra a la sociedad desde hace muchísimo tiempo, que nos parece conveniente que tal vez, si el gobierno nacional hace un llamado al diálogo por parte de la oposición, yo creo que hoy eso está totalmente roto, porque evidentemente desde Macri, desde lo que acabas de decir de Larreta, sería casi imposible llevarlo adelante, pero nosotros como nuestro trabajo periodístico nos lleva, o por lo menos nosotros creemos que en este barco estamos todos, si tal vez políticamente, y acaba la pregunta, si el presidente Alberto Fernández llama a un diálogo de la oposición, también aceleraría los tiempos de cuál sería el líder que debería encontrar la oposición, que hoy no tiene, y que tal vez en un llamado al diálogo por parte del presidente le pondría la pelota en la cancha de ellos, a la oposición, y diría, bueno, evidentemente nos están llamando para ver si podemos dialogar sobre 5 o 6 puntos y ponernos de acuerdo o no, pero conversar. ¿A quién mandamos? ¿Qué pensás en cuanto a esta mirada? Yo creo que el presidente puede convocar tranquilamente al diálogo. Creo que Cambiemos tiene un problema de quién lidera hoy Cambiemos. Está el liderazgo de Macri, que es el fundador y que está cuestionado, como siempre, cuando hay resultados electorales adversos, y está el liderazgo emergente de Horacio Rodríguez Larreta. Es una cuestión que están dirimiendo en estos momentos ellos.
Pero bueno, por ahora hay mucha más posibilidad de dialogar con Horacio Rodríguez Larreta que con Mauricio Macri, porque Mauricio Macri se ha puesto en el lugar de representar a los grupos más poderosos del país, a los más concentrados, que se niegan todavía no digirieron el resultado electoral que pasó en octubre del año pasado. Ese sector muy minoritario pero muy poderoso, salvo que Alberto se ponga se pinte los labios con el lápiz labial de Cristina y se ponga rubio de ojos celestes, lo tratarán como lo tratan, cual si fuera no una información periodística, sino un enemigo. No, digo esto, Eduardo, porque me parece que también es acelerar los tiempos desde una mirada, obviamente, de unión, pero también de estrategia política, que en definitiva sería una buena estrategia política. ¿Cuál tratar de llamar ese diálogo y ver, ante un año parlamentario, que es el 2021, cuáles son los niveles de endeblez que tiene la oposición, porque no sabría a quién sentar en esa mesa. Bueno, pero yo te quiero decir una cosa. Una cosa es la opinión publicada y otra cosa es la realidad. Este año debe haber sido, con motivo de la pandemia y la posibilidad de hacer las sesiones virtuales, el año que más sesiones parlamentarias se han hecho, tanto en Senado como en diputados. Y por lo tanto creo que en la sanción de leyes que hemos tenido en diputados, yo me animo a decirte que el 90% de las leyes las votamos de consenso. Lo que pasa es que es más fácil publicar, decir que Macri dijo tal tarambaneada cuando llegó a París, que decir que las leyes muy importantes del país se han votado por unanimidad. Sí. Entonces, yo creo que hay ciertos políticos, ciertos empresarios y ciertos dueños de medios que la grieta es un negocio. Pero cuando vos vas a ver el comportamiento diario de los parlamentarios, si vos agarrás las sesiones y ves qué dictaminan y qué se legisla, vas a ver que el 90% de la producción legislativa es por consenso. Sí, diferimos en las grandes fortunas, diferimos en las que sacan a la luz. Claro. Pero el otro día se votaron 6 leyes, de las cuales una votamos divididos. Sos abogado de la situación de Amado Boudou, de lo que sucedió con la Corte y la confirmación que dejó firme la condena del ex vicepresidente. ¿Te parece que ser kirchnerista viene acompañado con también defender a Amado Boudou en esta causa? Yo quiero decirte que soy peronista y creo que todo ser humano, piense como yo o no piense como yo, merece un juicio justo. Y más si siempre ha estado a derecho. ¿Qué significa un juicio justo? Un juicio donde no te detengan con todas las cámaras de televisión mostrando la humillación a las 5 de la mañana cuando estás con tu mujer, tus criaturas recién nacidas y tu suegra inclusive que había llegado de México. Esa es la máxima exposición del odio. Te llevo como trofeo. Si estás mal detenido y eso no se revisó, todo lo que viene después está mal juzgado. Y si encima sos un vicepresidente de la nación, electo por el pueblo, señores cortesanos, no puede ser que ustedes se aboquen a un per saltum para cuando se trata de Bruglia y de Bertuzzi, de la familia judicial, y al vicepresidente de la nación dictaminen
solo sin ningún fundamento lo que puede ser la privación de su libertad a un vicepresidente de la Nación y argumentando nada más que, cual si fueran señores feudales, que se fundan en un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 280. Eso es una falta de respeto a la voluntad popular, a la obligación que tienen los jueces de fundar su fallo. Es una vergüenza, es algo atroz. Entonces no da la calidad institucional, por eso estaban dispuestos a asumir por decreto, porque no dan la talla. Lo que ha sucedido, ese fallo, tiene más que ver con una extorsión al poder político, diciendo nosotros estamos acá. Nadie imaginaba el día lunes que iba a salir este fallo. Ni siquiera los periodistas especializados en Corte Suprema de Justicia. Esto fue hecho entre gallos y medianoche solamente para dar un golpe de matonaje judicial para decir acá estamos nosotros, no se equivoquen. A eso voy, Eduardo. ¿Crees que entonces, en definitiva, fue tal vez como el último manotazo de ahogado o la devolución sobre el proyecto de reforma judicial que impulsó a mediados de año al presidente Alberto Fernández? Desde la Corte, ¿no? Lo estoy planteando. Quiero creer que no. Pero tenés todo el derecho de preguntártelo como lo estás haciendo. Yo simplemente quiero decir que han demostrado que son 5 mamarrachos. Es una vergüenza. Ese fallo al vicepresidente de la Nación es una vergüenza. Declarar el per saltum para Bruglia y Bertuzzi y fundar en un artículo la condena a un vicepresidente de la Nación demuestra la calidad que tienen y lo que les importa poco la democracia en la Argentina. Eduardo, sos diputado nacional y dentro de las sesiones extraordinarias que se avisoran que pueden sucederse en las próximas semanas, también se habló de que entrase en el temario no solamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también empezar a tratar la reforma judicial que planteó el presidente. ¿Vos crees que esto va a ser posible? Después de lo que sucede con Vudú, después de los movimientos de la Corte. Mira, yo siempre, ante cada ley importante, busco consensos. Después, si se dan o no se dan, es otra cosa. Pero yo no bajo los brazos. A mí me parece que sería muy importante que salga con acuerdo. Y trabajaremos para eso. Y ojalá lo logremos. Eduardo, te hago escuchar para mí, creo que el discurso del presidente Alberto Fernández, que fue un poco el discurso más importante que dio esta semana, no solamente por los anuncios, sino más bien por el trasfondo de lo que dijo Alberto Fernández en esta conferencia industrial que se llevó adelante con miembros de la UIA, estaba Miguel Acevedo. En ese discurso muy breve, tal vez no tan repleto de datos, pero sí contundente con una mirada a futuro del país que quiere el presidente, él dijo estas cosas. Me gustaría que después de escucharlo, poder hacerte una pregunta sobre esto. Si querés lo escuchamos. Dale, cómo no. Estábamos con una Argentina en terapia intensiva. Vino la pandemia y además nos contaminó el coronavirus. Pero ahora más que nunca vamos a reconstruir el país. Y ya los datos, las primeras señales de esa reconstrucción empiezan a sumar en los números del consumo y en los números de la economía. Sin ninguna duda tenemos por delante un futuro a construir. Cuando a mí me preguntan si estamos en condiciones de volver a la normalidad, yo siempre digo, yo a la normalidad que conocí no quiero volver, A esa normalidad no quiero volver. Quiero volver a una normalidad donde todos tengan la posibilidad de estudiar, donde los abuelos tengan sus medicamentos gratis, donde cobren una jubilación digna, donde cada argentino tenga un lugar de trabajo donde ir a buscar un sustento diario, donde todos podamos crecer y no solo crezcan algunos, donde construyamos esa sociedad solidaria
que lamentablemente no supimos construir hasta aquí. Eduardo, habla el presidente Fernández de la nueva normalidad, de una normalidad que creíamos que era normal y evidentemente nos dejó niveles de desigualdad altísimos a nivel planetario. Nosotros defendemos esa postura porque creemos que el neoliberalismo, porque creemos que el capitalismo salvaje ha llevado a regiones del planeta en donde no se puede vivir con tanta desigualdad, que ahoga. Bueno, hay números esta semana, los índices de pobreza que han casi llegado al 45% en la República Argentina. Lo visitás al presidente, sos amigo del presidente y a muchos argentinos nos duele esta situación y a veces también nos duele que llevar más allá de gobiernos que desde el periodismo uno puede analizar o no, en definitiva siempre está como la estigmatización de, bueno, a ver, si defendés ciertas cosas sos kirchnerista y estamos diciendo, no, pará un poquito, o sea, no pasa por kirchnerista o no kirchnerista, pasa por una cuestión de que hay mucha gente en el mundo que le está pasando mal y evidentemente uno eligió ser periodista para poner el pie y el ojo ahí, en esas cosas. Como a nosotros y a quien te pregunta esto, le duele mucho que suceda esto en el mundo, al presidente Alberto Fernández por estas palabras me parece que también, en la cotidianidad, ¿qué te refleja en esas conversaciones, Eduardo? El presidente, sinceramente, es un presidente que tiene una sensibilidad humana muy particular. Yo te voy a hacer una confesión. El Alberto Fernández que yo conozco, el que tiene 18 años, era, hasta que llegó a la presidencia, bastante hijo de puta. Es más, si vos me decís mitad buen tipo, mitad hijo de puta. Yo te juro que me sorprende el presidente cómo se ha despojado del ego malo que nos hace ser sectarios, ser egocéntricos. Y realmente trata de tomar cada decisión pensándola cuál es el bien jurídico a tutelar. Me tocó compartir con él el 19 de marzo cuando toma la decisión a las 9 de la noche de la cuarentena cerrada. Bueno, el Alberto que empezamos a conversar a las 9 de la mañana de ese domingo era inversamente proporcional del Alberto de las 9 de la noche. Pero esa es la gran virtud, porque se animó a hablar con Guzmán y con Belli para ver si la economía aguantaba un plan A, un plan B o un plan C. Se animó a hablar con los médicos, los especialistas, los infectólogos, toda la tarde. No le cerraba todavía la cosa y decidió juntar a los infectólogos con los gobernadores y los llamó a todos por los monitores virtualmente y hizo un diálogo y decidió construir una decisión con todos los que lo rodeaban, los que profesionales de la salud, pero también los gobernadores que piensan como él y que no pensaban como él. Entonces, ahí es donde me di cuenta que estaba frente a un tipo que a la mañana me había dicho, qué cagada, qué trota se mandó decir que íbamos a cerrar las escuelas. ¿Cómo vamos a cerrar las escuelas, Eduardo? Eso me lo dijo a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la noche cuando le contaron lo que era esto, esta pandemia, este virus, los estragos que podía hacer, todavía no había hecho. Lo que vimos después en el mundo de fosas comunes, que la gente desesperada en la propia Nueva York, frente al parque más importante del mundo, hacían fosas para enterrar a la gente. Alberto dijo, vamos, cerremos y construyamos la mayor cantidad de camas para que cuando venga el frío, que era cuando pensaban que se activaba el virus, nosotros tengamos la mayor protección posible para que no haya un solo argentino que se quede sin derecho a la salud cuando sí es infectado. Los números han sido terribles en la Argentina. Terribles. El virus no lo manejamos nosotros. El virus te infecta. Claro. El promedio de muerte que tenemos nosotros de edad es 74 años. Son muchos los muertos. Mucho más de lo que nos hubiera gustado. Pero ¿sabes lo que no puede decir nadie? Nadie, ni de los que nos quieren y no nos quieren.
no hubo un solo argentino que se quedó sin poder tratarse si fue afectado por el virus. Hubo cama para todos, desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Entonces, creo que ese sentido humanitario le hace que hoy la prioridad de él sea vacunar ya. Claro. Vas a ver que Argentina es el primer país en la región que empieza con la vacuna, por la obsesión de Alberto, que si la vacuna es americana, que si la vacuna es inglesa o si la vacuna es rusa, no le importa. Lo que le importa es que tener vacuna se vacuna para empezar a vacunar. Eduardo, el presidente Alberto Fernández gobierna tratando de hacerle entender al empresariado argentino que tiene que tener la paciencia que tiene el sindicalismo argentino. ¿Cómo? No entiendo eso. Si el presidente... ¿Qué paciencia tiene el sindicalismo argentino? No me gustan los sindicalistas pacientes. Es que yo creo que el sindicalismo en estos tiempos, en donde fueron evidentemente bajado el porcentaje salarial de los trabajadores, en donde han soportado ciertas cuestiones que tienen que ver con, bueno, en algún punto la ley de teletrabajo subsanó esa realidad, pero no fue tan contestatario el sector como lo fue, y fue más paciente, como lo fue el empresariado, que por ejemplo con el impuesto a las grandes fortunas estuvieron quejándose desde que empezó la idea de Máximo Kirchner con Carlos Heller. Bueno, entonces la pregunta es si el presidente Alberto Fernández a futuro crees que va a gobernar tratando de hacerle comprender al empresario argentino que tendría que tener la paciencia que mostró el sindicalismo con sus pros o con sus contras durante este momento en este 2020. Mira, más que Alberto Fernández les tenga que explicar, ellos tendrían que revisar su propia historia, porque las grandes empresas argentinas, te hablo, las que lideran AEA, Techin, Clarín, Arcor, para decirte las tres más grandes, surgieron en la Argentina al calor de Juan Perón. Nacieron una en el 45, Clarín, que si no hubiera existido Apol, que era el que manejaba la pauta en ese momento, no hubiera podido progresar Clarín. Sí. Fueron políticas industriales que tomó el peronismo y del cual ellos podían crecer. Por eso Perón lo buscó a Roca, que venía perseguido porque había sido el mejor amigo de Mussolini y había integrado la presidencia del ente italiano del acero, y Perón quería empezar a desarrollar la industria pesada y le plantea que él haga la empresa siderúrgica que el Estado necesitaba, y ahí nace Techin. Y Arcor nace en el año 47. Habría que preguntarle quién le compraba las golosinas primarias al señor Pagani, si no era la Fundación Eva Perón, para poder dársela a los niños que nunca podían acceder a una golosina. Esas empresas que fueron tan protegidas por una política industrial, cumplieron con todos los derechos sociales que el primer peronismo planteó. ¿Qué les pasa a los nietos que fueron a estudiar a Chicago, a Harvard, y que creen que pueden prescindirse de los derechos sociales de los trabajadores? Lo que tienen que revisar y admirar es al fundador de esa empresa del cual ellos viven, y ver por qué en aquel momento fue posible crecer como crecieron, consolidar las empresas y cumplir con los derechos sociales. Eso es lo que tendrían que hacer los empresarios, más que el presidente les explique. Eduardo, muy pocas veces hablamos, 2 o 3 veces. Se acerca fin de año, no sé si vamos a poder hablar antes de esa fecha. Te hago extensivo el saludo de las fiestas, que tengas un buen comienzo de año y seguramente en alguno de esos momentos pensaré en este reportaje y en la intensidad. Así que por más conversaciones intensas y honestas como creo que tuvimos. Te mando un abrazo. Yo te felicito porque me siento que es uno de los mejores. Me pudiste sacar todo lo que yo pienso. Te felicito la calidad del reportaje. Te mando un abrazo, Eduardo. Muchas gracias. No es común. Muchas gracias por lo que me decís. Abrazo grande. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Eduardo Valdés, abogado, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.